Buenos días, soñadores, ¿cómo estáis hoy? Vamos a tratar un tema fundamental en la fotografía, la composición. Dos ideas claves de cómo mejorar nuestra composición rápidamente. Primero, entendamos qué es la composición. La composición es el equivalente a que nos entregan un cuadro, un lienzo totalmente en blanco y con nuestros pinceles, colores, lapiceros tenemos la posibilidad de crear una imagen, ¿vale? Eso es componer, elegir esos elementos. El primer consejo que os daría es básicamente simplificar. Nuestra labor como fotógrafos es simplificar el caos que existe alrededor de nosotros y simplificarlo de forma que sea entendible por aquellas personas que están viendo nuestras imágenes. Es más fácil decirlo que hacerlo, pero la idea es simplificar. Cuando vamos a un restaurante japonés y nos deleitan con esos magníficos platos, con esos sabores, nos están deleitando también con formas, con colores y con una organización espacial dentro de ese plato o dentro de ese espacio. Y el segundo punto, o la parte que quiero comentar que es muy importante, es el espacio negativo. ¿Qué es el espacio negativo? Pues muy sencillo, el espacio negativo es todo aquello que no es el espacio positivo, es decir, si tenemos nuestro sujeto, que es el espacio positivo, el espacio negativo es todo ese espacio que existe alrededor de nuestro sujeto y también los espacios entre los diferentes sujetos si hay más que uno. ¿Y por qué es importante este espacio negativo? Muy sencillo, se utiliza en arquitectura, se utiliza en decoración de interiores, es porque permite crear emociones, permite hacer a nuestros observadores sentir y analizar las fotografías llevándolos hacia el punto de interés de la manera que nosotros consideramos más correcta o más atrayente para el espectador. ¡Oh, se me ha movido la cámara! Muchos principiantes y mucha gente en general, incluso fotógrafos avanzados, tienden al estilo rococó, es decir, a tratar de incluir demasiada información en cada fotografía. Y eso es algo que debemos controlar. Yo creo que seremos más exitosos con nuestra composición si tratamos de hacer imágenes que sean más simples pero más potentes. Si veis los anuncios, como decía anteriormente, alrededor de vosotros, son simples, con mensajes que son directos, ¿vale? Creo que debéis recordar eso. Y el punto o consejo número 4, básicamente se trata en el equilibrio. Igual que en la vida, debéis tratar de conseguir un equilibrio visual de vuestras imágenes. Es decir, si estáis fotografiando un sujeto en particular con un colorido extremadamente saturado en un día nublado, estáis desequilibrando esa imagen llevando mucha atención a ese sujeto en particular. Si eso es lo que queréis hacer, es fantástico, pero si no lo es, estáis desequilibrando las imágenes. Una imagen desequilibrada tiende a ser una imagen que es más dinámica, que tiene tensión. Una imagen que está balanceada o equilibrada transmite una sensación de paz. Entonces, la organización de estos elementos dentro de vuestra composición es clave. Debéis tratar de balancearlos. El punto número 5, básicamente es el espacio. Debemos de permitir y dejar que nuestros sujetos respiren, es decir, debemos dejar un espacio alrededor del margen de la fotografía, alrededor de la composición, ya que si llevamos nuestros sujetos demasiado al borde, salvo que lo hagamos de manera correcta, podemos estar agobiando al espectador de manera que no sepa bien dónde mirar. Y por otro lado, si por ejemplo fotografiamos a una persona que está caminando, debemos dejar metafóricamente que esa persona camine por nuestro encuadre. Es decir, si en el lado de la izquierda tenemos 3 delfines saltando en la superficie del agua, como son sujetos que están avanzando de manera dinámica en nuestra mente, en el papel, en el digital, en nuestra fotografía, debemos dejar que esos elementos respiren.
¿vale? Y el punto número 6. El punto número 6 es el que me refería el otro día en el vídeo de cómo mejorar nuestra composición en un minuto, y se trataba del espacio negativo. ¿Qué es el espacio negativo? El espacio negativo no es otra cosa que el espacio alrededor de nuestro sujeto o espacio positivo. Es decir, si yo tengo un árbol, ese árbol siendo el sujeto de mi imagen, ese es el espacio positivo. Y todo el espacio que hay alrededor o entre las ramas es el espacio negativo. Y me diréis, ¿por qué es importante entender el concepto de espacio negativo? Es importante porque lo utilizamos en todas las ramas de la creatividad. Se utiliza en la arquitectura, se utiliza en la decoración de interiores, se utiliza en muchas cosas. Entonces, ¿por qué es importante? Porque la fotografía en sí no es otra cosa que transmitir sentimientos y transmitir emociones. Y la manera que nosotros utilizamos ese espacio negativo, como hablábamos de la simplicidad en la comida japonesa, está influenciando la forma en que la gente ve nuestro trabajo. De manera que tenemos que aprender a utilizar ese espacio negativo para dirigir la visión de nuestros observadores, aquellos que miran nuestras fotos, hacia las temáticas o hacia los puntos focales que son realmente importantes para nosotros como artistas. Y bueno, ya estamos casi concluyendo este vídeo. Espero que estos consejos hayan sido interesantes, aunque ya están muy escritos, mucha gente ha hablado de ellos, pero creo que de esta manera resumida puede ser algo interesante para poder mejorar vuestras fotografías. Os invito a dar like al vídeo si os ha parecido interesante, os invito a suscribiros al canal, pero antes de terminar, lo que quiero decir sobre estos elementos y estos consejos de la composición. Lo que debemos entender es que los elementos, cuando interconectan entre ellos, cuando lo hacemos de manera correcta, la fuerza del todo es mayor que las partes. Es decir, que si estamos simplificando una imagen, pero a la vez la estamos compaginando con que entendemos el espacio negativo, si a la vez sabemos que hay formas, que hay puntos, que hay líneas, seguramente la sinergia entre estas partes sea mayor que cada una de ellas, creando que nuestras imágenes tengan un valor estético y una composición más interesante para la persona que está abierto. Con lo cual, concluyendo y cerrando este vídeo, lo que debemos recordar que es muy importante es que nada sucede de manera aleatoria en nuestra composición. Todo, como artistas con el lienzo en la mano, con el pincel en la mano, pintando en ese lienzo blanco, lo que tenemos que hacer es, con intención, decidir y organizar todos estos elementos que os he comentado que son parte de la composición. Un abrazo a todos y nunca dejéis de soñar.